Dios bendiga, sean todos bienvenidos. Continuamos con esta serie de enseñanza sobre lo que es la oración. El día de hoy vamos a estar desarrollando esta pregunta que dice: ¿qué debo de hacer cuando Dios dice no a mis oraciones? Vamos a empezar con este pasaje bíblico, el libro de Juan capítulo 5, versículo 14, que dice lo siguiente: y esta es la confianza que tenemos con Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Tomemos en cuenta que en el video anterior yo estuve hablando sobre lo que la oración, cada petición que nosotros tenemos, hay dos cosas muy importantes. Si es sí, tenemos que seguir perseverando en nuestras oraciones, dependiendo porque sea dentro de la voluntad del Señor, como habla en Lucas capítulo 18, versículo 1 en adelante, sobre la perseverancia de aquella viuda, como vemos en ese ejemplo de la parábola. Y si es no, realmente tenemos que aceptar el no de Dios, porque Él sabe lo que hace. Él es Dios soberano y Él sabe qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Vamos a tener un ejemplo bíblico en el libro de Samuel, segunda de Samuel 12:16, que dice lo siguiente: entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Versículo 18 dice así: y el séptimo día el niño, y temían los siervos, dice, en decirle a David. Podemos ver que aquí, ¿qué fue lo que pasó? En vista de que David cometió aquel adulterio, fruto de aquello, pues nació un niño. Entonces él rogó por ese niño para que Dios concibiera la vida de él, pero Dios le dijo que no. Pero sin embargo, si usted lee la historia, el niño pues pereció, y podemos ver que David se levantó y dice adoró a Dios. O sea, en pocas palabras podemos ver que David aceptó el no de Dios, de no haber permitido que el niño siga con vida. Pero ¿por qué en esta parte? Si analizamos la historia, podemos darnos cuenta de que Dios no iba a permitir de que naciera un niño fruto de un adulterio y que vaya a reinar el pueblo de Israel. Entonces tenía que Dios, en esta parte, por su soberanía, perdonó el pecado de David y aceptó a Jezabel como su esposa, y fruto de aquello, pues ahí donde salió Salomón. Entonces Salomón, pues vemos que él fue que gobernó el pueblo de Israel, porque no era realmente este fruto como el caso anterior. Entonces podemos ver realmente Dios sabía por qué hizo y por qué no permitió que David concibiera a aquel niño. Y vamos a tener otro ejemplo bíblico también en el libro de los Hechos, libro de los Hechos 16:6, que dice así: y atravesando, dice, Frigia y las provincias de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Podemos ver que en el viaje del apóstol Pablo, Dios, o sea, el Espíritu Santo le prohibió predicar el Evangelio en Asia. Y podemos ver que la historia continúa y dice que el apóstol obedeció en esta parte la palabra que Dios le había dicho, o el Espíritu que le había mencionado. Entonces él apareció, o sea, continuó y predicó el Evangelio ahí en Macedonia. Y podemos ver que la historia, Dios se glorificó ahí grandemente en Macedonia, porque el apóstol Pablo pues obedeció a la voz del Espíritu Santo en que no predicara en Asia. Y también lo podemos ver rápidamente otro ejemplo bíblico cuando Dios dice que no. En 2 de Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo habla realmente sobre un aguijón, y Dios dice que el apóstol Pablo pidió 3 veces para que Dios lo sanara. Entonces Dios le dijo que no, que se bastara de su gracia, porque realmente Él había permitido que sea bofeteado. Según 2 de Corintios 12, versículo 7 en adelante, Dios le había permitido que Satanás lo bofeteara y estuviera padeciendo de una enfermedad, porque realmente él reconoció que se estaba saliendo el ego, el orgullo, en vista de los milagros y las revelaciones que él ha tenido. Él reconoció
que por causa de aquello, pues Dios había permitido esto y no le quitaba la enfermedad. Muchas veces nosotros pasamos por enfermedades, o cualquier persona pasa por una enfermedad, y nosotros rogamos a Dios que nos sane, pero hay veces que Dios no nos permite esa parte, porque Él sabe nuestras intenciones, nuestro corazón. Muchas veces pues podemos ver bíblicamente cuando Dios sanó a 10 leprosos, y de los 10 leprosos solo uno vino a agradecerle, y los otros 9 que sané, dijo Jesús, se habían ido y no agradecieron a Dios. Muchas veces Dios no permite la enfermedad, la sanidad no permite instantáneamente. Dios a veces responde a las oraciones, muchas veces responde instantáneamente, y hay otras veces que no responde, porque en cuanto al caso de la enfermedad, Dios prefiere que nosotros estemos postrados, orándole, ayunando, vigilando, como estemos en la condición, y es mejor tenerlos así, para que no se aparte, porque como Él conoce el corazón, si yo te sano, sé que te vas a apartar. Si Dios nos sana, sabemos que vamos a tomar otras decisiones inadecuadas. Entonces ahí podemos entender de que cuando Dios dice que no, Él sabe por qué lo dice. Y podemos culminar en Romanos 8:28, que dice que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es conforme a la voluntad de Dios, en la cual hemos sido llamados. Entonces ahí en esta parte podemos culminar la importancia de poder aceptar el no de Dios, porque Él sabe lo que hace. Tomemos la actitud de David, que dice que él adoró al ver que no aceptó Dios su oración de que le concibiera la vida al niño. Dice que él se levantó y adoró. El apóstol Pablo reconoció que sabía por qué no le quitaba la enfermedad, porque su orgullo o su ego se estaba subiendo, y dijo, pues bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en nuestras debilidades. Y como podemos ver que también le prohibió predicar el evangelio en Asia, porque según los estudiosos de la Biblia consideran de que Asia no estaba preparado para recibir la palabra del Señor en ese entonces que Pablo pasó como misionero por ese lugar. Bien, hemos terminado con este tema muy interesante. Si no has aceptado a Cristo como tu único y suficiente Salvador, te invito en este día pues que lo aceptes y repita esta oración que voy a hacer. Incline su rostro, cierra sus ojos y repita conmigo. Señor Jesús, en esta hora he escuchado tu palabra y te pido que me perdones todos mis pecados y seas inscribiendo mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a conservar tu salvación, que es mediante nuestro Señor Jesucristo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pues si ha hecho la oración, felicidades. Dice la Biblia que hay gozo allá arriba del cielo cuando una persona se arrepiente. Yo siempre recomiendo que busque un lugar donde prediquen el Padre, Hijo y Espíritu Santo y siga creciendo más en las cosas del Señor. Lo dejo con este video, comparte a aquellos que lo necesiten. Bendiciones a todos. Adiós.